Buenos días, me llamo Razvan Georgiou y represento a 3D Consulting. A3D Consulting es una empresa dedicada a la tecnología BIM y ofrecemos servicios a 4 ámbitos: formación, implantación, generación de contenido BIM y programación de Revit. Hoy tenemos el privilegio de tener a Arup como invitados. Arup es una ingeniería líder y hoy nos explicarán su experiencia en el uso de la plataforma Revit en general y RevitMap y Revit Structure en particular. Sin más demora, le paso la palabra a nuestros invitados para que se vayan presentando. Hola, soy Jesús Moracho, del Departamento de Instalaciones. Hola, soy Juan Manuel Serrano, del Departamento de Estructuras. Buenos días. En esta pequeña presentación vamos a intentar exponer cuál ha sido la evolución del BIM dentro de nuestra empresa, un poco los pasos que hemos llevado para implementarla, las fases que hemos seguido, los problemas que hemos tenido. También vamos a hablar un poco de a dónde queremos llegar con el BIM y luego vamos a explicar en profundidad el BIM en instalaciones. ¿Qué es el BIM y qué no es el BIM? En principio, cuando empezamos a trabajar con BIM, estuvimos planteándonos qué proyectos se adaptarían perfectamente a esta nueva plataforma de trabajo. Entonces decidimos buscar proyectos con una repetición geométrica importante, pues edificios sin grandes complicaciones geométricas, que pudiesen ser fácilmente modelables. Y luego lo siguiente fue ponerlo en práctica. Rápidamente vimos que era una buena herramienta de trabajo. Podíamos coordinar posiciones de pilares, de elementos, de huecos, de forjados. Cambiando un nivel podíamos modificar todos los planos del proyecto de acuerdo con este cambio, tanto secciones, detalles, plantas, toda la información necesaria. Pero nos surgió un problema y era cómo podíamos explicar a los responsables del proyecto que esto era una herramienta que era necesaria de utilizar. Evidentemente, cuando una persona que ha llevado toda la vida con un equipo de trabajo utilizando una herramienta de dibujo en 2D como AutoCAD o cualquier otra herramienta, decirle que de repente en su proyecto va a utilizar una cosa nueva, que es mejor, pero que utiliza otras formas de hacerlo, pues planteaba ciertas dudas. Entonces, los arranques fueron un poquito conflictivos. Una vez que empezamos a trabajar, evidentemente el resultado de los proyectos cada vez era mejor, simplemente por el hecho de estar todos coordinados, de no tener que cambiar 18 planos diferentes para cambiar la altura de un forjado, que los pilares siempre caían donde tenían que caer. Pues con esto ya habíamos ganado. En esta primera fase, entonces utilizábamos este software, el BIM, como herramienta de trabajo en 2D, con lo cual no podríamos considerarlo como que estuviésemos trabajando en BIM. Realmente estamos utilizando una herramienta BIM como herramienta de trabajo en 2D. Después de esto, empezamos a utilizar mezclas de software, utilizamos modeladores paramétricos para poder generar aquellas estructuras de cubiertas con formas alargadas o geometrías diferentes a lo habitual, porque no éramos capaces en ese momento de poder hacerla con los programas que teníamos de BIM. En ese momento nosotros generábamos unas estructuras en 3D, se las pasábamos a Revit, las importábamos desde Revit, y en Revit generábamos las presentaciones. Igual que en el otro caso, generábamos las plantas, los alzados, las secciones, detalles, pero esto tampoco era BIM. Esto era un proyecto en 3D. Después de esto, ya empezamos a mezclar con más disciplinas. Ya cogíamos modelos Revit de arquitectura, sobre ellos implementábamos los modelos de estructura y sobre estos implementábamos los modelos de MEP. Entonces, en ese momento teníamos un modelo completo, un modelo que tenía todo integrado, desde instalaciones, ya teníamos también metidas ciertas características de los materiales de las vigas, de los conductos, de todo. Empezamos a sacar ya conexiones con programas, podemos empezar a calcular flujos de instalaciones, podemos empezar a calcular
vigas, las estructuras directamente sobre el modelo de Revit. Y en este momento es cuando nosotros empezamos a utilizar el BIM. Es cuando nuestro modelo era más que una representación gráfica del modelo en 3D y pasó a ser un BIM. Desde ese momento pues, hemos utilizado BIM linkándolo con programas de mediciones, con programas de cálculo de instalaciones, de cálculo de estructuras. Pero se nos planteó un nuevo problema. Cuando hacíamos una instalación de un edificio, por ejemplo, resultaba complicado definir dónde acababa la instalación del edificio y dónde empezaba la instalación de la infraestructura. Nosotros llegamos al acuerdo de que 1 metro más allá de la fachada era infraestructura y de 1 metro de la fachada hacia adentro eran instalaciones. Aquí es donde empezamos a hablar de BIM y BEM, es la diferencia. BIM sería lo que conocemos habitualmente el edificio, sus instalaciones, sus estructuras, la arquitectura, y BEM pues es lo que hay más allá del BIM. Pero al fin y al cabo las dos cosas tienen que ir de la mano de la una de la otra. Haciendo un poquito de repaso así rápido, podríamos decir que en un principio, en una primera fase, utilizamos el BIM como herramienta documental. Prácticamente lo que hacíamos era coger los planos de 2D de toda la vida que utilizábamos en cualquier programa de trabajo en 2D, pasarlos a un modelo en 3D y obtener sus plantas, sus secciones, sus alzados, sus detalles. Pero, lo que comentaba antes, no dejaban de ser pues, un proyecto en 3D o un proyecto en 2D. De ahí pasamos a tener ya modelos 3D BIM, en el que integrábamos, de momento, en un principio hicimos solamente modelos BIM de instalaciones, por otro lado hacíamos modelos BIM solo de estructuras, y aunque tenían, como digo, esas características de BIM, todavía las teníamos un poquito disgregadas. Y el siguiente paso fue ya tener los modelos BIM multidisciplinarios, en el que estaban integrados todo, tanto instalaciones como estructuras, como arquitectura, como sostenibilidad. Más o menos después de tener ya todo esto claro de cómo funcionaba y cómo iba a ser nuestro futuro, nos llegó la inquietud de cómo podemos hacer para trabajar más oficinas en un mismo proyecto. Entonces fue cuando empezamos a dividir los proyectos en subproyectos y asignábamos la ejecución de cada subproyecto pues a lo mejor a un departamento diferente o a otra oficina diferente. Básicamente funcionaba pues como todos conocemos como un archivo de AutoCAD con referencias en el que cada oficina generaba su modelo, sus presentaciones y luego en un modelo central se iban mezclando todas, se iban entrelazando para tener un modelo acabado. Esto tenía un problema y era el que toda la gente que trabajaba a lo mejor fuera de nuestra oficina tenía que volcar con cierta periodicidad sus modelos en nuestro servidor y actualizar estos modelos. Lo mismo pasa con otras disciplinas. Nosotros, por ejemplo, si haciendo una instalación de fontanería sobre un modelo BIM fuera de la oficina, pues entre que nosotros modificábamos nuestro modelo de estructuras, se lo pasábamos a la gente que tenía que hacer las instalaciones, pues teníamos ahí unos espacios de tiempo que impedían una buena coordinación entre las distintas disciplinas. Para ello surgió la idea de utilizar Revit Server. Revit Server es una herramienta muy potente en la que cada oficina tiene un servidor dedicado exclusivamente a BIM y en la que todos los usuarios de esa oficina están trabajando contra un solo modelo. Es la misma filosofía de trabajar en equipo que tiene Revit, pero en lugar de estar centrado en un servidor de archivos, el propio servidor es el servidor de Revit. Este servidor se pone en contacto con todas las oficinas en cualquier parte del mundo que estén puestas
y los servidores de red de Revit se ponen en contacto entre ellos y en tiempo real actualizan la información. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, en la oficina de España cambio una estructura, cualquier cosa que cambie, en el momento que yo sincronice, actualmente, en ese mismo momento, la oficina de Milán tiene actualizado su modelo, con lo cual las diferencias entre oficinas son muy pocas. Luego, además, normalmente llegamos a la conclusión de trabajar con, aparte de con la herramienta BIM en ese momento, utilizar un canal de comunicación directo como es el chat, en el cual gente que está trabajando en el mismo modelo en diferentes oficinas, en tiempo real nos podíamos avisar de que he actualizado este modelo y la otra persona de la otra oficina simplemente sincronizando tenía hecho el cambio instantáneamente y sin errores. Pero nos dimos cuenta de que esto, en nuestro caso en concreto, tenía otra aplicación, y es que podemos estar trabajando en las oficinas de Madrid durante todo el día, y cuando llega nuestra hora de descansar por la noche, las oficinas de otra parte del mundo pueden seguir trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos estar trabajando las 24 horas del día en un mismo modelo con diferentes equipos. Otra cosa muy importante de trabajar con BIM y con herramientas de servidor es el tema de las reuniones virtuales. Cuando a lo mejor en la arquitectura aparecía alguna duda, alguna inquietud, algún punto que había que solucionar en la estructura, lo normal pues era encontrarse el problema en los planos, comunicarse con el ingeniero, con el arquitecto que tiene que resolver este problema, analizarse, generar una documentación para transmitir y después cambiarla. Ahora mismo nosotros esto lo estamos haciendo en tiempo real. Cuando detectamos un problema, automáticamente abrimos una ventana de comunicación, bien sea por Communicator, por teleconferencia, con Bartel de escritorio, y en ese mismo momento se ven los problemas que pueden surgir y en ese momento quedan solucionados. Y además quedan solucionados en todas las oficinas que están colaborando en el proyecto. Antiguamente tendrías que solucionar el problema, solucionar tu modelo y transmitir ese modelo a las oficinas. Eso, pues el tiempo de este proceso ha quedado reducido drásticamente. ¿Esto en qué ha revertido? En que con un solo modelo de Revit tenemos toda la información coordinada de todos los departamentos y de todas las disciplinas. Además de un solo modelo, nosotros podemos sacar la misma información y siempre es la misma. Podemos entregar una documentación al constructor, una documentación al taller que se va a encargar de hacer la estructura, una documentación al economista que está haciendo el control de gastos del proyecto, y toda esa información va a ser la última versión que hay y siempre actualizada, y siempre igual. Además, vimos que era muy importante tener una labor paralela de programación para poder crear los enlaces con los diferentes programas que existen, porque si no podemos esperar a que el propio programa implementase todas las opciones, la comunicación con todos los programas, con todas las plataformas. Entonces hay ciertas tareas que se pueden programar directamente y hacerlas aquí. Con el software, ¿qué podemos esperar en un futuro? Pues en un futuro BIM no solamente tendrá conexión con los programas que hemos estado nombrando hasta ahora, como instalaciones, como estructuras, como arquitectura, sino que tendrá conexiones con programas como Primavera, otros con programas de control de obra. Podemos hacer las planificaciones de obra directamente sobre nuestro modelo BIM, incluso a lo mejor viendo los problemas que nos van a surgir después al hacer la planificación, modificar el proyecto BIM. Podemos integrar, tener en cuenta todas las consideraciones de diseño necesarias para sostenibilidad, para fuego, para evacuación. Y luego, además, una cosa muy interesante del BIM es el tener que
constructor o cada subcontratista de una obra tenga que generar su propia documentación. Hasta ahora era muy normal que nosotros hiciéramos un modelo en 3D y que el contratista, por ejemplo, el mecánico que va a hacer la estructura o el que va a hacer la cubrición de una cubierta, tuviese que generar su propio modelo. Lo ideal es que desde nuestro modelo tuviésemos una exportación directa de toda esta información hacia las máquinas controladas por ordenador para que sea el mismo modelo el que se construya a sí mismo. Luego, además, otra cosa es que realmente el modelo BIM, una vez terminada la obra, sea su propio libro de edificio, que sobre este mismo modelo se pueda llevar el mantenimiento. Si el día de mañana hay que instalar una nueva conducción porque hace falta llevar aire acondicionado a otra zona, tenemos ya una documentación fiable y sabemos por dónde tenemos que llevarla, en qué condiciones, o si tenemos que cambiar unos expulsores de aire, pues sabemos los caudales que podemos poner o lo que no. Y esto es más o menos un poco la idea del BIM que tenemos en Aruba. Ahora nuestro compañero nos va a contar un poco sobre BIM en la parte de instalaciones. Bueno, hola a todos. Vamos a empezar ahora a explicar un poco los pasos que hemos seguido para la implantación BIM en el departamento de instalaciones. Primero empezamos con la modelización, que lo usábamos solo como herramienta de dibujo. No nos metíamos ni con cálculos ni demás. Luego empezamos a agregar cálculos a las instalaciones, tuberías y conductos. También añadíamos a los cuadros eléctricos, potencias y demás para tenerlo todo. Y por último, la coordinación entre disciplinas y entre estructura y arquitectura. Bueno, el primer punto que empezamos fue con el diseño de conductos, única y exclusivamente con el dibujo. A diferencia de estructuras que empezaron con modelos más sencillos y sin mucha complicación, nosotros tuvimos que empezar por un modelo bastante complejo por requerimiento del cliente. Después, dichos conductos los teníamos que coordinar con estructura, un modelo que hicimos en otra oficina. Como veis aquí es un modelo bastante complejo, teníamos que pasar con los conductos por unos agujeros que tenían en las vigas y demás. Y bueno, para ser el primer proyecto la verdad que salió bastante bien. Después continuamos con la implantación y añadimos cálculos mecánicos, mediciones, dimensionado de conductos, etcétera. Después de esto empezamos a añadir tuberías de climatización. Aquí podemos ver pues, tuberías de fan coils, agua fría, agua caliente, condensados, tuberías de refrigerante. Después continuamos, ya teníamos las instalaciones de climatización, empezamos a añadir instalaciones eléctricas. Empezamos con el dibujo con el modelado de bandejas. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Después continuamos con la implantación con fuerza y alumbrado, luminarias, paneles, tomas de corriente, interruptores, etcétera. Cuadros eléctricos con sus respectivas potencias, incluyéndolas todas en el modelo y bueno, luego tenemos aquí las tablas de los cuadros eléctricos totalmente actualizadas. También, por último, en el departamento eléctrico añadimos detección y seguridad, detectores, circuitos de cámaras de televisión, etcétera, todo conectado a sus respectivos cuadros,
circuiteado. Después de esto empezamos a incluir las instalaciones de fontanería y saneamiento. Realmente no tiene mucha complicación, es igual que las tuberías de climatización, lo único que en saneamiento sí que añade la dificultad de las pendientes. Es algo que nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza, sobre todo al modificarlas. En fontanería también se empezaron a añadir valvulería, sobre todo en ramones principales, salas de máquinas, etc. En saneamiento también hemos añadido arquetas y un poquito de redes exteriores. Por último, agregamos la red de incendios, víes, hidrantes, sprinklers. Esto último en Revit nos ha dado bastantes problemas, sobre todo los sprinklers, porque cuando hay un número muy elevado de cabezas de sprinkler en un proyecto, el modelo se vuelve, la parte de incendios se vuelve bastante lenta. Tuvimos un proyecto hace unos meses que tenía como unos 10.000 sprinklers y era horrible cada vez que teníamos que modificar una tubería o mover de sitio un sprinkler o lo que fuera, el modelo era lentísimo. Teníamos que andar partiendo el modelo en varios cachos, modificar y luego unirlo. Esto lo hicimos con la versión 2011, con la 2012 no hemos probado, probablemente haya mejorado, esperemos, pero la verdad es que sí que tardamos, con esto sí que tardamos bastante más de lo que deberíamos en el modelo. Luego, por último, tenemos la generación de layouts, que es una cosa fundamental para nosotros. Es la manera de entregarle documentos al cliente. Tenemos aquí varios ejemplos. Climatización, saneamiento, sprinklers, fontanería y saneamiento, electricidad, salas de máquinas, etcétera. Luego tenemos la parte de coordinación entre disciplinas y con los modelos de estructura y modelos de arquitectura. Aquí podemos ver una coordinación de patinillos en la imagen de la izquierda y luego en las dos de la derecha es una coordinación de falsos techos y una coordinación de falso techo y falso suelo, de unos proyectos que hemos trabajado. La coordinación realmente empezamos a hacerlas en áreas delimitadas y bastante pequeñas y posiblemente problemáticas en obra, como patinillos, salas de máquinas, en pasillos, pero no por completo. A esto se une la dificultad porque los modelos de arquitectura no suelen venir en 3D. Solemos recibir todavía modelos en WC y tenemos que trabajar sobre ellos. Y realmente muchas veces tenemos que levantar nosotros nuestros propios modelos de arquitectura para tener una completa coordinación. Aquí tenemos las fases, distintas fases, una arquitectura, estructura, herramientas exteriores, herramientas interiores, carpintería, falsos techos, saneamiento, climatización, electricidad. Son las distintas fases para tener un modelo totalmente coordinado. Aquí tenemos pues, propiedades de cada elemento.
podemos acceder a cualquier dato de cada elemento dentro de nuestro modelo, vincularlo con hojas Excel, con direcciones web de fabricantes, etc. Vamos a ver ahora una secuencia de una coordinación en un espacio abierto desde el plano de AutoCAD, incluyéndole la estructura, arquitectura, elementos mecánicos, bandejas, red de sprinklers, vies, distintas opciones de visualización. Aquí igual podemos ver distintas opciones de visualización, desde una planta de WG a algunas imágenes hechas con 3D Max. Todo esto a partir de un modelo BIM. Aquí tenemos varios ejemplos también de coordinación, falsos techos cerrados. Salas de máquinas, como albulería, aseos, saneamiento, fontanería. Por último, para acabar, aquí podemos ver un ejemplo de todo lo que podemos llegar a conseguir, herramientas de intercambio, exportaciones a diversos formatos. El modelado, dibujo y demás lo hacemos desde programas como el Revit, AutoCAD, Rhino. Luego las salidas pues pueden ser en WG, PDF, imágenes, vídeos. Y luego tenemos programas de intercambio, programas para poder visualizar y son herramientas como para control de las instalaciones, como el Navisworks, que permite hacer un chequeo de interferencias, que es bastante más potente que el de Revit, y son herramientas que permiten interactuar a ingenieros y delineación en los modelos. Autodesk Design Review también, luego formatos FBX, el programa 3D Max para crear renders, animaciones, etcétera, y luego pues podemos exportar desde nuestros modelos los planos en PDF, una entrega normal y corriente, DWG, podemos sacar imágenes de alta calidad, podemos hacer vídeos, recorridos, etcétera. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este es el primer proyecto que se hizo en BIM en Arup, que es la ópera de Sydney, que se modeló completamente desde cero. Y nada más. Con esto terminamos. Ahora pasamos, si queréis, a las preguntas. Pues muchas gracias, chicos, por la presentación. Efectivamente, pues abrimos la tanda de preguntas. Tenemos dos formas de hacer estas preguntas. Tenéis una pestaña de preguntas, questions, y otra pestaña de chat. Preferiblemente sería formularlas dentro de la pestaña de questions. Entonces los iremos contestando poco a poco. ¿Cuánto tiempo lleváis, Jesús, con el tema de BIM? Pues en estructuras llevan
unos 3,5, 4 años, y en instalaciones llevamos también unos 3. Empezamos con, nosotros en instalaciones empezamos con AutoCAD MEP, lo que era el Building System antes, y luego ya dimos el salto a Revit porque vimos que tenía mucho más potencial. Sí, sí, recuerdo esta reunión allá en Madrid cuando preguntaste si las bibliotecas de AutoCAD Web se pueden reutilizar. Sí, bueno, esto en Arum Madrid, luego en Australia llevan un poquito más de tiempo. Las oficinas de Australia son los que van a la cabeza ahora mismo. Vale, pues entonces vamos a pasar ya a las preguntas. ¿Cómo realizáis los esquemas unifilares? Los esquemas unifilares los seguimos realizando en AutoCAD, y bueno, para los unifilares de electricidad tenemos otro software que te permite la exportación a AutoCAD bastante rápido. Se trata de un software que tenéis vosotros interno, me imagino, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Entonces, otra pregunta. Para el cálculo de conductos, ¿dibujáis los ramales con pantalones? ¿Utilizáis las familias de Revit o habéis creado piezas nuevas? De momento nos estamos adaptando a las de Revit, porque de momento nos están funcionando bien y es bastante complejo luego de que funcionen bien Hemos intentado hacer alguna personalizada, pero la mayoría nos estamos adaptando a las que vienen por defecto en Revit. El tema de terminales de aire y eso sí que las hemos generado nosotros, pero los accesorios, tanto de tuberías como de conductos, nos hemos adaptado a los que vienen por defecto en Revit. Ok, pues una pregunta para Juan Manuel. ¿A qué software de cálculo de estructura exportáis? Habitualmente trabajamos con un programa propio de la empresa, a lo mejor lo conocéis, es GSA, pero en algunas ocasiones hemos exportado a Robot debido a la comunicación directa que tiene. Esos son básicamente los dos software que más hemos utilizado. Ok. ¿Podrías dar un poco más de detalles cuando se exporta a GSA o al Robot? ¿Cómo os ha funcionado? ¿Hasta qué punto funciona la bidireccionalidad? Este tipo de cuestiones. Sí, bueno, trabajando con Robot es muy sencillo porque al ser dos programas de la misma compañía, la importación es directa. Generas un modelo que cuando generas las salidas de Revit le das las características del linkado con Robot, y ese fichero tú lo trabajas en Robot, haces el cálculo de tu estructura y luego desde Revit lo único que tienes que hacer es decirle que actualice la estructura. No es un doble proceso de exportación e importación. Sin embargo, con GSA ya es un poco más complicado. Tenemos que hacer una serie de procesos previos de igualar las familias, de crear el equivalente a las familias de Revit en GSA para que cuando hagas la importación entienda que un perfil IP 180 es el mismo en un lado que en otro. Bueno, pues es bastante directa. Luego, devolver la estructura desde GSA hasta Revit, una vez calculada la estructura, ya es un poco más complicada en el sentido que te comentaba antes, que al no ser de la misma compañía, pues ya hay algún más problema más. Pero vamos, es perfectamente utilizable. Está claro. Vale, pues seguimos. ¿Dibujáis las valvulerías de los equipos de clima, fan coils, climatizadores, etcétera? Sí, no completamente, solo las hacemos en salas de máquinas o en ramales principales. Tampoco tienen mucha utilidad. Las valvulerías las dejamos para los esquemas en AutoCAD, pero sí que en salas de máquinas o en sitios que requieran más precisión sí que las estamos dibujando. Vale, y relacionado con esto otra pregunta. ¿El cálculo de pérdida de carga, cómo se lo hacéis si no aparece en lo que sería en la valvulería? Para pérdida de carga tenemos otro software interno. Entendido. ¿Lo tenéis relacionado con Revit o es un tema que es aparte? Sí, de hecho estamos ahora en estudio con ello.
Entendido, entendido. Vale, pues seguimos con las preguntas. Enhorabuena por la presentación. ¿Tenéis problemas al trabajar en un proyecto con distintas plataformas BIM? Por ejemplo, vosotros en Revit y otra oficina en Allplan o Archicad. Bueno, habitualmente, que yo recuerdo ahora mismo, no hemos tenido ese problema porque prácticamente la totalidad de los clientes con los que hemos trabajado utilizan el software de Autodesk, que hoy en día es el mayoritario. Además, yo creo que es complicado que un arquitecto trabaje en Allplan y te dé la documentación en BIM. No suele ser habitual. Vale. Entonces, una pregunta relacionada con el tema del software. Se está comentando que hay un monopolio dentro de lo que es el uso de soluciones de Autodesk en Europa. Vosotros lo podéis, como sois una empresa multinacional, ¿podéis confirmar que este monopolio o este uso masivo del BIM basado en Revit es global, está en todo el mundo? Sí, las oficinas de Australia lo usan, en Estados Unidos también. Estados Unidos es pro Autodesk. Y bueno, en Europa, en Alemania son más de MicroStation, pero en el resto estamos con software de Autodesk. Ok. Bien, entonces, ¿las memorias de instalaciones las podéis sacar con Revit Map o no se puede? Podríamos, los estamos usando para mediciones, pero tú puedes parametrizar, puedes añadir parámetros a los que necesites a las familias y sí que se podría llegar a hacer. Nosotros no lo estamos usando de momento. Entendido. Vale, ¿trabajáis con archivos IFC? Sí, los utilizamos de vez en cuando para intercambiar entre diferentes plataformas. El problema es que la información que importa, por mi experiencia, es utilizable en muy poca medida, prácticamente para volver a rehacer la estructura, pero porque solamente he visto que funcione correctamente con familias de sistema o con familias sencillas. En el momento que tiene una complicación geométrica, prácticamente es inviable. Entendido. Entonces me imagino que es solamente a nivel de una coordinación de interferencias, ¿no? Sí. Correcto, sí. Ok. ¿Puedes explicar mejor el concepto de BEM? ¿Qué tipo de software utilizáis para el BEM? Bueno, BIM es, como intenté explicar antes, BIM es, pues lo que dice su nombre, el modelo del edificio. Y BIM arroja todo lo que el edificio tiene alrededor. Por ejemplo, podemos considerar BIM cualquier actuación de urbanismo alrededor de este edificio, un estudio de proyección de sombras en una ciudad, por ejemplo, colocas un edificio entre varios rascacielos, pues el hacer ese estudio de qué horas del día va a tener más sol, dónde colocar las ventanas para que el gasto energético en calefacción sea menor, todo esto es BIM para nosotros. El software que utilizamos pues varía, porque no existe un software específico para BIM. Prácticamente yo creo que ahora mismo es el Revit de instalaciones, se puede utilizar el Revit MEP para el tema de saneamiento, de acometidas con redes generales de saneamiento, las acometidas de eléctricas, de telecomunicaciones. Estructuras no hay, evidentemente, y para el tema de obra civil, pues cualquier software de obra civil, de Civil 3D, por ejemplo, es 100% utilizable. Ok. ¿A qué programas exportáis para hacer las mediciones y presupuestos? Las mediciones y presupuestos las hacemos directamente en Revit. Podríamos exportar a tablas Excel y demás y de ahí pasarlo a Presto, pero mediciones las estamos haciendo directamente en Revit. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo diferenciáis las zonas de mediciones en sistemas de conductos o tuberías? Dentro de Revit podemos generar diferentes sistemas
y podemos filtrar por esos sistemas, por climatizadores o por planta. Depende, es un poco a demanda del proyecto. Pero vamos, no hay problema, puedes partirlo en las diferentes zonas que quieras. Digamos que utilizáis un sistema, valga la redundancia, basado en sistemas, no en asignación de un parámetro individual para cada trozo de conducto. Sí, también se podría. Depende un poco del proyecto. Hay proyectos que necesitamos más, proyectos que necesitamos menos. Se podría hacer, lo hacemos de ambas maneras, dependiendo del volumen del proyecto. Entendido. Vale, pues entonces un par de preguntas relacionadas con la formación. La primera de ellas es, ¿cuánto tiempo dura la formación inicial de MEP? Pues nosotros empezamos con la formación en Revit Arquitectura. Y una vez conociendo Revit Arquitectura, el resto, tanto estructuras como instalaciones, funciona igual. Fue una semana y luego pues el departamento de estructuras tuvo su formación en Revit Structure y el departamento de instalaciones en Revit MEP. Fue como otra semana de formación y luego pues, estuvimos con implantaciones. Es un poco complejo porque la verdad es que tienes que estar, porque si no se te olvida, tienes que ser bastante constante en esto e intentar hacer cualquier cosa que cuando se tenga tiempo y demás, ponerte con ello, porque realmente si tú das una formación de una semana o de 2 semanas, si luego te tiras 3 veces sin tocarlo, la verdad que se te olvida y es vuelta a empezar de cero. Nosotros empezamos a intentar implementar esto en todos los proyectos que tenemos, haciendo ya sea, aunque sean zonas pequeñas, lo que sea, pero en todos los proyectos intentar meter algo y usarlo y no perderlo, toda la formación que se había dado. Entonces, pregunta muy relacionada, ¿os llevó mucho tiempo adquirir la formación para el personal técnico? Pues es lo que se estaba diciendo. En una semana del de arquitectura, otra semana para especializarte un poco y luego realmente aquí tenemos bastantes foros de formación interna que pues te solucionan muchas dudas y son bastante interesantes y luego realmente se aprende trabajando en proyectos reales, ya sea haciendo un proyecto piloto está claro, cada día y cada proyecto te van surgiendo problemas, te van surgiendo dudas y vas aprendiendo casi sobre la marcha. Pero para empezar a hacer algo, yo creo que con una formación de un par de semanas y luego otra semana, otras 2 quizá para generación de un poco de los elementos que queremos usar, plantillas, filtros, familias y demás, yo creo que sería suficiente. Ok, por vuestro conocimiento del uso de BIM en España, ¿cuál es el más usado o qué veis que es la tendencia a seguir? Ahora mismo el Revit MEP no es de los más usados, está mucho más extendido el de arquitectura y el de estructuras. Quizá también el modelado de instalaciones es más complejo que el que puede ser una estructura o una arquitectura. Pero bueno, es lo que hay. Hay algunas limitaciones en el Revit MEP, pero bueno, supongo que Digamos que ni te refieres a otras soluciones directamente. Cuando hablas directamente de la plataforma Revit. Por curiosidad, aparte del AutoCAD MEP y el Revit MEP, ¿habéis probado alguna otra solución MEP? No, realmente nos decidimos por los productos de Autodesk. Es dentro de nuestra empresa es lo más extendido y es la demanda que tenemos. Vale, entonces, obviamente la pregunta que nunca falta, cuando evaluasteis las distintas soluciones de BIM,
¿Qué os llevó a elegir BIM? El Revit. Pues la fácil interacción, por ejemplo, con los DWG, que son los archivos aquí por excelencia en España y lo que recibimos en todos los proyectos, tanto la importación como la exportación. Y eso, y que es un producto Autodesk que es en nuestra empresa es lo que está generalizado en su uso. Ok, pues vamos a seguir con más preguntas. El Revit Server del que habláis, ¿es como un terminal server, servidor en que todo el mundo ve el mismo escritorio desde cualquier parte? Bueno, el Revit Server es un software que tiene que ser cargado en un servidor específico para ello. No podemos meterlo en un servidor de ficheros, en un servidor de archivos normal y corriente, basado en Unix o en Linux o cualquier otra plataforma. Realmente funciona como tienes un escritorio en el cual tú le defines una serie de carpetas que quieres compartir. Esto de cara al servidor. De cara al usuario, el Revit Server debe de configurarse con la conexión directa con porque no se ve a través de la red, no es un protocolo de red que se vea desde el entorno de red. Entonces, tú instalas el plugin que venía en el 2011, en el 2012 viene ya cargado de serie, conectas con este servidor, entonces en la ventana de abrir archivo te aparece un nuevo icono entre los que trae ya de serie, que es Revit Server. Entonces tú accedes a él como si fuese una carpeta de sistema, como si fuese un disco duro. Y ahí tienes tus archivos, los puedes crear, puedes abrir, puedes crear locales. Lo que no puedes hacer, por ejemplo, es borrar archivos del Revit Server desde un puesto usuario. No puedes renombrar, lo único que puedes hacer es trabajar sobre ellos o crear nuevas versiones. Digamos que lo que hace es tener un archivo central de varios centrales. Sí, efectivamente se trata de como si fuera un supracentral. De todos modos, de esto hay bastante documentación relacionada. Eso sí, comentaros que el servidor que almacena o que alberga este programa tiene que ser un servidor muy determinado. Tiene que ser 2008, server R2, tiene que tener una cantidad contundente de RAM y las conexiones tienen que ser muy rápidas para que esto vaya funcionando. Bien, entonces, si un subcontratista no usa BIM, ¿es compatible que trabaje con vosotros con AutoCAD o requiereis que todos usen el BIM? Hombre, eso sería lo óptimo, pero bueno, desde Revit podemos exportar a WG. De hecho, lo hemos hecho en algún proyecto. Ok. ¿El tiempo de realización de proyecto en Revit es mayor que el que utilizabais en CAD 2D? En caso afirmativo, ¿cuánto más? Es mayor el modelado, pero luego compensas con mediciones y con el etiquetado, que es mucho más rápido, y los resultados son bastante más satisfactorios. Eso está claro, al principio tardas bastante más en modelar en BIM, pero luego ya te van valiendo un montón de cosas que vas haciendo, como familias y demás, para futuros proyectos. Es un tiempo que gastabas en los proyectos al principio, pero luego te los ahorras. Entendido. Pero sí, al principio está claro, es un riesgo que hay que correr. ¿Y las primeras entregas que habéis tenido vosotros han sido entregas holgadas, han sido entregas muy apretadas, han sido proyectos cuando se decidió hacerlos en BIM porque tenían entregas algo más ligeras? En instalaciones, por ejemplo, empezamos con un proyecto que quizá no era el ideal para haber empezado con BIM. Era bastante complejo, pero era un requerimiento del cliente, que la climatización estuviera en BIM. Nos apretaron bastante, pero al final lo pudimos sacar adelante. Y teniendo en cuenta que trabajáis mucho en el ámbito interno. Todos los proyectos. Yo creo que no hay ningún proyecto que tenga entregas holgadas. O sea. Vale. Oye, y
a nivel de requisito por parte del cliente, ¿empieza a ser común esto de que os pidan el modelo BIM o todavía es una excepción? Aquí en España no, pero Me refiero en el exterior. en el resto del mundo sí que están empezando. Por ejemplo, en Estados Unidos ya es normativa, que tienen que ser en BIM, y en Oriente Medio nos están pidiendo también bastante proyecto. Casi todos ya están metiendo el BIM. Aquí en España lo que hacemos nosotros es, aunque sea en una parte pequeña del proyecto, siempre meter algo. Ya sea una sala de máquinas o un patinillo, lo que sea, siempre ir metiendo algo. Sí. Vale, entonces, otra pregunta era, en la presentación señaláis que usáis otro software como con Rhinoceros o 3ds. ¿Cómo se integran esto en Revit? Bueno, básicamente, por ejemplo, para ejecución de una cubierta con formas complicadas, geométricamente complicadas, lo que hacemos es que generamos la piel exterior en Rhino y en AutoCAD la importamos como si fuese, en Revit la importamos como si fuese un componente de masa y trabajamos sobre ella, como pegamos físicamente la estructura sobre esta piel. Es básicamente para lo que utilizamos estos programas de modelado externo. Para 3D Max tenemos la opción en Revit de exportar a FBX y el 3D Max permite importar este tipo de archivo. Eso es un tema un poco curioso, ¿no? Digamos, de las imágenes que habéis enviado de muestras del proyecto, ha sorprendido muchísimo la calidad, la muy alta calidad de las presentaciones que habéis obtenido. No es tan común que una ingeniería va tirando de 3D Studio Max. ¿Lo utilizáis para todos los proyectos, para algunos? ¿Cómo funciona? Sí, lo estamos empezando a implementar porque para presentaciones y demás el resultado es bastante bueno y tampoco es muy... Lo complicado de esto es tener el modelo, pero una vez que tienes el modelo ya es añadir materiales y un poquito prueba y error para que quede bien, pero no tiene mucha complicación. No, es que es cierto que como el esfuerzo mayoritario pues está en la generación de este modelo, pues hay que sacarle todo el provecho que puedas. Ok, Además, pues es una buena entonces... forma de darse a conocer también y de entrar por los ojos al cliente. Sí, sí. A nivel de Facility Management, ¿habéis tenido algún cliente? Es decir, ¿habéis entregado los modelos únicamente como modelos de proyecto? ¿Ha habido momentos cuando estos modelos se han convertido y siguen vivos como modelos de FM? De momento estamos haciendo alguna oferta. De momento no hemos tenido en España nada concreto. En Reino Unido sí que han tenido algún proyecto que sí que lo han usado para el control de obra y eso sí que lo han usado, pero nosotros aquí en España de momento no. Muy bien. Mira, relacionado con lo que estamos hablando, ha salido otra pregunta. ¿Revit se queda entonces corto para el render? Hombre, para hacer unos buenos renders es mejor 3D Max. El render de Revit quizá para una ingeniería es suficiente. Pero bueno, si hay posibilidad de usar 3D Max, mucho mejor, claro. Ok, vale, pues ya es... mira, una última pregunta. Venga, vamos a hacer que sea realmente la última. Esta va a ser una respuesta afirmativa contundente. En España estamos algo más atrasados en el uso del BIM. Sí, quizás sí, pero a lo mejor no tanto como pueda parecer. Por la experiencia que estamos teniendo aquí con otras oficinas de Europa, estamos bastante bien con países como Italia, incluso con Reino Unido, que usan otros software más específicos, pero solo para ellos. En Alemania no son muy de Autodesk, usan otras cosas, pero en Italia, Holanda, ahora Polonia, estamos un poco todos impulsando y estamos todos más o menos al mismo nivel.
Vale, es decir, vosotros no habéis visto, digamos, como un diferencial brutal, por ejemplo, lo que podría ser Gran Bretaña y el sur de Europa, o no. No, no. Ah, pues estas son muy buenas noticias entonces. Una pregunta a lo mejor es indiscreta. Dentro del ámbito interno de Arup, la oficina de Madrid se podría considerar que es una oficina avanzada en el uso del BIM. Sí, ahora mismo sí. Sí, Perfecto. Dentro de Europa ahora estamos impulsándolo nosotros desde aquí, de Europa continental. Entendido, entendido. Pues oye, eso es muy buena noticia. Ok, pues vamos a ir cerrando esta presentación. Comentaros que en el foro de lo que es A3D Consulting tenemos un foro, algunos de vosotros lo conocéis. Quería comentaros de que hemos abierto dentro de este foro pues un apartado para los eventos online. Si tenéis más preguntas, pues podrán ir formulando o con el tiempo pues aquí en este tema relacionado con esta presentación pues aparecerá el enlace cuando se subirá esta presentación a YouTube donde están las demás presentaciones que hicimos los días anteriores. Asimismo, en la web podéis ver el listado de las demás actividades que estamos preparando. Las siguientes son dos presentaciones bastante más sencillas, referentes a temas muy concretos de Revit y especialmente el tema de las presentaciones. Muchas gracias, Arup, por su fantástica presentación y su amable disponibilidad. Y asimismo, muchas gracias por vuestra atención a todos los participantes. Pues os espero ver a las siguientes presentaciones de A3D. Muchas gracias. Hasta luego.